Agenda del Bienestar, un podcast de salud. Buenos días, hoy hablamos de neurociencia del ejercicio y lo hacemos con un gran experto, con José Luis Trejo. José Luis, bienvenido, muchísimas gracias. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, José Luis. José Luis es neurocientífico y uno de los referentes internacionales en el estudio de la neurogénesis adulta y la relación entre el estilo de vida y el cerebro. Es investigador del CSIC desde hace más de 20 años y ha sido vicerrector del Instituto Cajal, secretario y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurociencia y presidente del Consejo Español del Cerebro. Ahí es nada, José Luis. Y además ha publicado muy recientemente, en febrero, un libro fascinante que se llama Neuronas en Marcha y está ya en su segunda edición. La verdad es que es una maravilla, os lo recomiendo a todos. José Luis, muchísimas gracias por traernos este tema. Me alegra mucho que te haya gustado. Espero que le guste también a nuestros oyentes. Claro que sí, estoy convencida. José Luis, normalmente empezamos con una ronda de preguntas rápidas, ahí como para poner un poco de contexto, pero con la idea de que tampoco entres en profundidad. Luego ya vamos entrando en materia, ¿te parece? Muy bien. Vamos allá. ¿Podemos cambiar nuestro cerebro o hay límites? Hay un límite máximo y un límite mínimo, pero entre esos dos límites la epigenética nos permite cambiar muchas cosas, no todas, pero muchas. Bien, interesante. ¿Existe realmente la neurogénesis hipocampal en el adulto de la que tanto oímos hablar hoy en día? Está más que demostrado, tanto en multitud de especies animales, desde los peces hasta los mamíferos, y también en el hombre. Interesante. ¿Y esto ocurre de forma natural en todos los adultos o hay agentes que ponen en marcha el proceso de la neurogénesis? Hay una tasa de proliferación basal, son células madre que se dividen y dan lugar a células hijas que se desarrollan y forman neuronas adultas. Y si se hacen más o se hacen menos depende de una serie de factores, generalmente factores del estilo de vida. Pero aunque no haya esos factores que animan a las células madre a dividirse, hay una tasa basal en las que siempre se están produciendo. Perfecto. Justo te iba a preguntar, ¿genética o estilo de vida? ¿Qué tiene mayor impacto? Los dos. La genética no te la puedes saltar, pero el estilo de vida es el que condiciona de qué lado de tus genes te posicionas como ser vivo. Muy bien, muy bien. ¿Y el estrés es enemigo o es herramienta? El estrés es enemigo. Lo que sucede es que los neurobiólogos hablamos de un estrés adaptativo que, como su propio nombre indica, el cuerpo se puede hacer a él. Y si se puede hacer a él, quiere decir que, no te mata. Todo lo demás es un estrés no adaptativo que es muy nocivo. Muy nocivo. Perfecto. ¿Estamos descansando o incluso el ocio nos está estresando? Vivimos en una sociedad muy intensa que se lo toma todo muy a pecho. Todo lo quiero todo y lo quiero ya. Y entonces el trabajo y el ocio, los dos, son fuente de estrés actualmente en cualquier sociedad moderna. Qué locura. Qué locura. Ahora entramos en materia. ¿Puede una persona sedentaria tener un cerebro activo o es incompatible? Sí, hasta donde sabemos el ser humano es el único animal que conozcamos que es capaz de tener una intensa actividad cerebral estando quieto. Todos los demás tienen mayor o menor actividad cerebral en función de que se mueven. Nosotros también, pero además la podemos tener quietos. Súper interesante. Muy bien, pues si te parece entramos en materia. Entremos. Venga, vamos allá. Empiezas tu libro recordando a Cajal, nuestro Nobel en Fisiología y Medicina. Y él dijo, el siglo pasado ya, que podemos ser escultores de nuestro cerebro. Y esto se apoya en una idea fundamental que es la neuroplasticidad. ¿Qué significa realmente que el cerebro sea plástico? Hay una serie de variables que no las podemos cambiar, que como decíamos son de rango muy estrecho, una serie de variables biológicas que no vamos a poder cambiar, como por ejemplo la estructura de las neuronas y cosas así. Pero en cambio hay otras variables que sí podemos cambiar, como por ejemplo ¿cuántas nuevas neuronas hace nuestro hipocampo? Es una región muy pequeña del cerebro, está más o menos en esta posición en seres humanos y que se aplica de manera importante en el aprendizaje, en la memoria, pero también en la depresión y en la ansiedad. Y también en la orientación espacial, que es muy importante para los seres humanos mayores. Para todos, pero efectivamente sobre todo para los mayores. Y resulta que en estas regiones donde se forman nuevas neuronas, es lo que llamamos neurogénesis. Y eso lo podemos ajustar
dentro del rango que establece nuestra genética en función de nuestro estilo de vida. Y como ese factor hay otros muchos, o sea que sí que podemos esculpir. A eso es a lo que se refería Ramón y Cajal, a que podemos variar ciertas variables, cambiar ciertas variables en función de lo que nos movamos, en función de lo que comamos, en función de el sueño, el estrés, los contaminantes, en fin, todo esto. ¿Y esta plasticidad tiene una función evolutiva? Sí, claro. El sistema ha evolucionado de tal manera porque el cerebro es el órgano que más gasta de todo el organismo. Energía, quieres decir. Energía. Entonces, sí, a los hechos nos remitimos, estamos aquí y así somos. ¿Cómo somos? Somos de la manera que la evolución nos ha hecho para que nuestro cerebro consuma el mínimo indispensable. ¿Qué quiere decir? Que si no le damos caña, para que nos entendamos, y no le pedimos que piense, que se active y que genere información, entonces el cerebro va al mínimo. Porque como es muy costoso mantenerlo, pues va al mínimo. Forma el mínimo de neuronas, el mínimo de sinapsis, el mínimo de eficiencia mitocondrial. En cambio, es muy agradecido cuando le pedimos marcha, cuando le decimos tienes que producir información, tienes que gestionar y procesar información, entonces de repente forma nuevas neuronas, forma nuevas sinapsis, las mitocondrias se hacen más eficientes, claro, eso consume más energía, pero el cerebro recibe la señal de esta energía va a servir de algo, porque realmente estamos demandando actividad cerebral. Entonces el cerebro es muy generoso en ese sentido. Qué bueno, entonces la neurogénesis no es solo la formación de nuevas neuronas, sino también mayor conexión entre las neuronas o de mayor profundidad. Luego has hablado de las mitocondrias, ¿no? Todos estos cambios, las mitocondrias, las sinapsis, la ramificación dendrítica, que son las prolongaciones por donde ya Ramón y Cajal les dio este nombre porque parecían un árbol. Y es por donde entra la información y luego sale por el axón hasta la siguiente sinapsis, en donde conecta con la siguiente neurona. Todo eso sucede en las neuronas que ya tenemos, en todas. Pero además podemos formar nuevas neuronas, eso es la neurogénesis, solo en el hipocampo y en el ventrículo lateral para dar neuronas que van al bulbo olfatorio, para la olfacción, pero en el hipocampo ya hemos dicho aprendizaje, memoria, orientación espacial, depresión, ansiedad. Y estas nuevas neuronas, por supuesto, además también se suman al hecho de que pueden hacer nuevas sinapsis, tener más mitocondrias, hacer más procesamiento de información. Entonces, como ves, el orden de magnitud de lo que puede cambiar el cerebro es muy, muy, muy grande y desde luego muy, muy, muy superior a la capacidad plástica de un músculo, por ejemplo, que incluso te cito el músculo como ejemplo de órgano que puede cambiar mucho. Bueno, exacto. Pues el cerebro, varios órdenes de magnitud más. ¡Qué locura! Está muy bien. Y esto de la plasticidad entonces funciona en positivo. Si le damos caña al cerebro, le pedimos que piense, le pedimos que aprenda cosas nuevas, que se oriente en espacios que no conoce, es en positivo, pero como lo tengamos ahí un poco aletargado, no salgamos ahí de la zona de confort, siempre lo mismo, poco movimiento, poco pensamiento, ¿va también para abajo? Exacto, porque el mensaje que está recibiendo nuestro cerebro en ese sentido es, bueno, este sujeto ya tiene la vida resuelta porque no se mueve, eso es evolutivamente así, claro. Aunque nosotros también podemos tener el cerebro activo sin movernos, pero en general el cerebro identifica que cuanto más te mueves, más información vas a procesar y por lo tanto vas a necesitar recursos neurales. O sea, necesitas un cerebro más activo y con más neuronas y por eso las fabrica. Si tú te vas al extremo contrario, si tú eres sedentario, si tú por el contrario también puedes ser tener un gran estrés, un estrés no adaptativo, todas esas cosas el cerebro las interpreta como ¿qué tengo yo que hacer con mis recursos? Y entonces lo que hace es reducirlos, bajarlos al mínimo, bien en el sedentarismo, porque interpreta que no los necesitas, o en el caso del estrés, porque interpreta que la energía se tiene que ir a otra parte. Claro. Y entonces reduce lo que él cree que es superfluo. Por ejemplo, reducir el número de neuronas, reducir el número de sinapsis, porque considera que eso no es importante. Lo importante es otras cosas. Claro, wow, o sea, es inteligentísimo el cerebro. Sí, lo que sucede es que la cultura occidental, bueno, y la occidental y todas, porque últimamente ya en China y en Japón tienen el mismo estrés que nosotros, pero históricamente nosotros y ahora todas las culturas viven en una sociedad estresogénica.
que genera estrés. Y como decíamos antes, en donde los seres humanos no solamente nos vemos empujados hacia adelante por la sociedad, sino que además nos hemos autoconvencido de que eso es bueno. Y entonces ya, por si acaso la sociedad, el trabajo, la familia, todos alrededor no nos empujan hacia adelante de una manera fanática y frenética, era lo que quería decir, de una manera frenética, también nosotros nos empujamos hacia adelante. Bueno, nosotros decimos todo esto de tenemos que testar nuestros límites y cosas así. Y entonces lo que conseguimos es estresarnos más y por lo tanto estamos engañando a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, después de miles de años de evolución, se ha seleccionado para tener estrés cuando hace falta sobrevivir. El depredador cuando persigue a la presa cuando escapa del depredador. Entonces nosotros le decimos a nuestro cerebro que estamos persiguiendo presas o nos están persiguiendo depredadores todo el día. Todo el día. Entonces, claro, esto es como cuando vamos en un viaje largo en un avión y cuando vamos a despegar bajan las luces para que toda la energía se vaya a los motores porque estamos despegando. Pues entonces el cerebro dice, vale, pues yo bajo las luces. Todo lo que es superfluo lo bajo mientras dure la caza y la persecución para comer o para no ser comido. Pero claro, ¿qué sucede si tu cerebro siente que está en estrés todo el tiempo, todo el día, toda la vida? Pues entonces bajan las luces permanentemente. Y entonces estamos en el mínimo de neuronas, en el mínimo de sinapsis, en el mínimo de capacidad cognitiva. Porque se supone que ahí lo que estamos es para salir corriendo, bien para cazar o para no ser cazado. Entonces, claro, el estilo de vida, en este caso, un alto estrés no adaptativo, lo que está haciendo es que la plasticidad de nuestro cerebro nos lleve a nuestra peor versión, que no es nuestra peor versión, es una versión apta, idónea para sobrevivir y comer o no ser comido. Pero si estamos en una ciudad en donde no hay tigres en las esquinas, hay otras cosas. Eso te iba a decir. Hay otras cosas. Igual pero hay claro, cocodrilos. es que ese es el problema. Que ese es el problema, que hemos diseñado una sociedad en donde se nos exige un nivel de cosas a nivel laboral, a nivel de ocio y a nivel de todo, impuestos, lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y después cuando dormimos. Entonces se nos exige un nivel al que directamente este cerebro no llega. No estamos preparados. No hemos tardado miles de años de evolución para ahora en 50 años cambiar la manera en que funciona nuestro cerebro. Es plástico y es muy capaz, pero lo que le pedimos está muy fuera de la órbita. Claro. ¿Y esto a largo plazo tiene que ver con el paso de los años en poder desarrollar demencia o este tipo de enfermedades o no, José Luis? Mira, nosotros decimos que las dos maneras en las que se puede estar mal, que es el sedentarismo o el estrés, las dos funcionan como un envejecimiento anticipado. Porque en el envejecimiento natural, estamos hablando de personas que hacen una actividad normal, ni mucha ni poca, una actividad normal. En el envejecimiento, en determinado momento, se pierden sinapsis, se pierden neuronas, se pierden mitocondrias, se pierde capacidad cognitiva. Todo eso es el envejecimiento normal, no el patológico. Bueno, pues si tú eres sedentario y tienes, no sé, 50 años con una actividad sedentaria básicamente, o sea, tu actividad basal es, tu conducta de movimiento es sedentaria, que es lo que nosotros decimos en neurobiología del ejercicio, lo que tienes es un cerebro que evidentemente está comportándose y tiene toda la forma, la estructura y la función de una persona mayor, de una persona mucho más mayor que la persona de la que estamos hablando. Y el estrés es todavía peor, lo mismo pero mucho peor. Una bomba de relojería. Es una bomba de relojería. Caray. Estamos acostumbrados a escuchar que el límite está en el cielo, que podemos hacer lo que nos propongamos como seres humanos. Eso te iba a preguntar. Tú dices en tu libro... No es verdad, yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho. Una de las aspiraciones de mi vida era ser pívot de baloncesto, pero mire usted, no se puede ser pívot de baloncesto con mi altura. Y ya está. Y no hay que darle más vueltas, no hay que agobiarse. Vamos a ver, yo creo que nuestra cultura ha hecho una cosa muy bien y otras cosas muy mal. Ha hecho una cosa muy bien, que es que nadie te diga lo que tú puedes hacer. No, por supuesto que nadie te lo diga. ¿Por qué? Porque venimos de siglos y siglos en donde, bien por nacimiento, bien por tu estrato social, bien porque eras hombre o mujer, o bien por 1000 razones, había cosas que tú no podías hacer.
Entonces nuestra cultura del siglo XX nos dice, siglo XX y siglo XXI nos dice, oiga, tú puedes ser lo que tú quieras. Sí, claro, pero no nos saltemos a la biología. Exacto. No nos saltemos los genes. Incluso no nos saltemos la epigenética. La epigenética, según decía nuestro querido Ramón y Cajal, tanto a nivel corporal como a nivel cerebral nos permite estar en la versión más óptima de nuestros genes, lo cual puede ser mucho. Puede ser muchísimo. ¿Qué rango puede haber ahí de mejora? Depende de si estamos hablando de neuronas. Por ejemplo, estamos hablando de nuevas neuronas en el hipocampo. Esto obviamente no se ha podido medir en seres humanos. Se ha medido en modelos de laboratorio, en ratones. Nosotros lo hemos medido y un ratón sedentario puede tener todos los días, un 4% de neuronas son nuevas, entre un 4 y un 5%. Mientras que si lo pones a correr o a hacer enriquecimiento ambiental, ese porcentaje sube a un 10 o un 12%. Wow. Eso son muchas neuronas. O sea que estamos hablando de realmente un cambio drástico que además luego se traduce en incremento de la capacidad cognitiva del ratón. Sabemos que el aumento de capacidad cognitiva por ejercicio del ratón es a través, entre otros factores, de la neurogénesis. Porque si al ratón le quitas la neurogénesis, el aumento de capacidad cognitiva por ejercicio ya no es tanto. Es, pero no tanto. En seres humanos no podemos manipular la neurogénesis, no podemos manipular el cerebro, pero sabemos que las tenemos. Incluso hasta los 85 años. Wow. Un grupo español, precisamente, fue el que demostró esto. Y sabemos que si hay ejercicio en el ser humano, hay aumento de la capacidad cognitiva. Solamente nos falta un eslabón que a fecha de hoy no podemos saberlo. Neuronas, y es ¿no? Si es a través de las nuevas neuronas. Pero como esa neurogénesis en los seres humanos tiene unas características, son prácticamente idénticas en cuanto a marcadores y rutas metabólicas, prácticamente igual que el del ratón, pensamos que también en el ser humano el ejercicio va a aumentar la capacidad cognitiva a través de la neurogénesis. Pero a donde iba yo a parar es a que ese rango aún no lo podemos saber en el ser humano, pero si fuese a ser igual que en el ratón, estamos hablando de un enorme porcentaje de nuevas neuronas cada día. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra capacidad cognitiva puede aumentar. ¿Eso quiere decir que yo, por ejemplo, se me puede antojar ahora mismo de repente ser gran maestro de ajedrez? Pues probablemente no. Primero, porque para eso hay que acudir a la plasticidad de los niños, que es máxima. Sabes que al ajedrez es muy importante empezar a jugarlo cuanto antes. No sabía. Además, hay que acudir a que hay que formarse. No solamente es me pongo y entreno y ya está. Hay que formarse, hay que tener una habilidad especial. Digamos que todo el mundo tiene unas habilidades especiales que a lo mejor pueden no coincidir con lo que son tus aspiraciones personales subjetivas. Tú a lo mejor eres muy válido para hacer una cosa que a lo mejor no te gusta. Por hacer música, por ejemplo, no te gusta pues porque realmente no lo ves. En cambio, puedes aspirar a ser ajedrecista y para eso, a lo mejor, pues no tienes tantas habilidades. Entonces, sí, que nadie te diga que no puedes hacer algo, pero ya veremos si puedes hacer ese algo biológicamente. Claro, y ahí es donde entra el concepto del rango biológico, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Eso es. Vale, y eso lo marca la genética. Eso lo marca la genética. Vale. Lo que pasa es que hay variables que son muy flexibles. Vale, entonces tenemos la genética, que es un poco lo que marca cómo venimos de serie, y luego está el concepto de la epigenética. Eso es. ¿Nos explicas qué es la epigenética? Es el control de cuántos se expresan los genes. Tú los genes los tienes. Por ejemplo, si eres rubio o eres moreno, si tienes los ojos de un color o los tienes de otro, si eres más alto o eres más bajo. Eso lo dice en los genes. Sin embargo, si tú tienes unos genes de ser alto, por poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender, pero estás mal alimentado desde niño, pues vas a tener una altura menor de la que podrías haber tenido si hubieras estado bien alimentado. ¿Vas a ser más bajo de lo que dicen tus genes? No, ni más alto. Okay. Pero entre el máximo de altura y el máximo de estatura, el mínimo de estatura, la alimentación, el sueño, los nutrientes, el ejercicio físico, todas esas cosas condicionan cuánto se expresan los genes. Ya hablabais de 5 grandes del estilo de vida. Sí, porque son los más habitualmente analizados. Son las conductas del movimiento, ejercicio, el estrés, la dieta, el sueño y
contaminantes ambientales, tóxicos, pero hay muchos otros más, ¿eh? Hay uno que siempre me preguntan y que es muy, muy interesante porque ya se ha demostrado científicamente que tiene impacto, que es el estatus financiero. La gente dice, perdona, ¿cómo que el estatus financiero puede condicionar? Hombre, claro, el estatus financiero es una de las cosas, la explicamos en el libro, el Neuronas en Marcha, al final, que más condiciona la salud mental y el desarrollo de tu cerebro. Fíjate. Yo lo estaba pensando, yo tengo que hacer un episodio sobre bienestar financiero, porque efectivamente cuando uno está bien no lo notas, pero lo notas cuando no es como la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando no lo tienes es cuando realmente todas esas cosas, el estatus financiero, tu capacidad adquisitiva, el bienestar en tu trabajo, todas esas cosas afectan a tu estrés, a tu estado de ánimo. Claro. Tremendo, tremendo. José Luis, muy interesante también que por lo que comentas en el libro habéis probado que podemos heredar algo más que los genes. Pues sí. Esos ratoncitos que nos cuentas en el libro. Estamos muy contentos de haber descubierto eso junto con otros grupos en varios países del mundo, porque siempre se había dicho, y es correcto, que se hereda lo que está en los genes. Es correcto, se hereda lo que está en los genes. Pero ahora hay algunas variables, precisamente esas variables que son flexibles, que hemos descubierto que el sistema ha evolucionado en estos miles de millones de años para que se pueda heredar parcialmente los marcadores epigenéticos que hacen que esos genes se expresen más o menos. Son lo que llamamos epigenéticas, son por ejemplo los microARNs, que todo el mundo recordará porque con esto del COVID las vacunas estaban hechas de ARN, ¿no? Bueno, pues estos son ARNs de cadena corta, por eso el nombre de microARN, pero también hay otros factores como por ejemplo la metilación del ADN, la acetilación de las histonas, que son unos componentes que sirven para que el ADN se enrolle. Todos estos factores no cambian los genes. No cambian si tus ojos van a ser azules cuando iban a ser verdes, por decir algo. No, lo que cambia es cuánto se expresa el gen. Entonces, por ejemplo, el gen que hace una sinapsis en el cerebro, los genes, porque hay muchísimos genes involucrados en hacer una sinapsis, que es la conexión de las neuronas y por lo tanto nuestros pensamientos, nuestro cerebro funciona así, conectando unas neuronas con otras a través de unos espacios que se llaman sinapsis. Bueno, pues todo lo que hace la sinapsis son genes que tú los tienes y eso no, la secuencia no cambia, afortunadamente, porque como cambiara sería una mutación y querría decir que no tienes sinapsis, o sea, un desastre, una debacle. Pero sí puede cambiar cuánto se expresan esos genes, que se expresen más o menos sirven para que tengas más o menos sinapsis. Las sinapsis son todas iguales. Bueno, más o menos. Hay diferentes clases, pero tú entiéndeme. Hay un perfil de lo que es una sinapsis. Y esa sinapsis es igual porque lo dicen los genes. Ahora, ¿tienen más o menos? Si tienes que tener más o menos, hay que expresar esos genes más o menos. El gen es el mismo, lo que cambia es la cantidad. Y eso es la epigenética. Madre mía, y qué barbaridad todo lo que aprendéis los científicos, ¿eh? ¡Qué locura! Fantástico. Entonces, ¿podemos decir que tan importante es la genética como la epigenética? Rotundamente, ¿no? rotundamente. Igual. Mira, si vamos a poner un ejemplo. Si no fuera por la epigenética, seríamos unos planos de un edificio muy bonitos en el ADN. Eso se tiene que expresar, esos genes se tienen que expresar para formar una célula y no una célula, por supuesto, hay organismos unicelulares, pero sobre todo para formar todas las diferentes tipos de células que forman a cualquier ser vivo, incluso una planta. No te cuento un animal que además se mueve y que se desplaza. ¿Quién determina eso? La epigenética. Bueno, hay una maquinaria de expresión genética que puede funcionar, pero para que funcione necesitas una serie de factores que son epigenéticos y que son los que determinan que eso tire para adelante, que unas células se desarrollen y se conviertan en neuronas, mientras otras son el hígado, el corazón, los huesos, la sangre. Y luego cuando todo ese conjunto, ese ser vivo está formado, además hay que acomodarlo a su medio ambiente. Ese acomodarlo a su medio ambiente también es epigenética. Ya, perfecto. O sea que claro, la vida como que nos da esa variabilidad por encima de lo que venimos marcados por los genes. Claro, si no seríamos un electrodoméstico muy complejo. Pero en cuanto lloviera,
no podríamos aguantar la lluvia. Ya. O si nos hubieran hecho para aguantar la lluvia, entonces ya no aguantábamos el calor. Sol. Y así sucesivamente. Ya. Si necesitáramos una cantidad fija de energía como un coche, en cuanto se acabe la energía, se acabó el coche. Ujú. Nosotros, hombre, necesitamos energía porque si no nos morimos, pero tenemos una flexibilidad. Si algo interesante tiene el ser vivo, cualquier ser vivo, es la flexibilidad. Podemos tener cosas muy complejas y un simple chip es muy complejo, complejísimo, y hace unas operaciones muy complejas y muy flexible. Pero no podemos cambiar sus conexiones. En el momento en que cambiemos sus conexiones, el chip deja de funcionar. Nosotros podemos cambiar modestamente, pero podemos cambiar la manera en que funciona nuestro cerebro cuando algunas conexiones se rompen, cosa que un chip evidentemente no puede hacer. Porque el cerebro, por todo esto que he aprendido en tu libro, lo que nos estás contando, es por un lado una estructura y luego su funcionalidad, ¿no? Sí, en su estructura va implícita la función, claro. De la misma manera que en cualquier aparato, en cualquier cámara de vídeo o en cualquier lavadora, la estructura marca la función. Lo que sucede es que, efectivamente, nosotros tenemos una estructura que nos permite una flexibilidad de función que una lavadora o un coche, un vehículo, pues no tiene. Me encanta la comparación del ser humano con una lavadora. Sí. Cuéntanos, José Luis, ¿puede un cerebro ser activo en una persona sedentaria? Pues sí. Efectivamente, como decíamos antes, es el único ser vivo que conozcamos que puede tener una intensa actividad cerebral estando sentados, porque podemos estar incluso solos leyendo, ni te cuento si estamos conversando, y por lo tanto nosotros, no me cabe la menor duda que estamos aquí sentados y nos estamos moviendo muy poco, pero nuestra actividad cerebral está ahí intensamente dándole caña, así que sí, por supuesto. ¿Y esto solo ocurre en las personas? En las personas ocurre seguro, y no tenemos unas evidencias de que ocurra de una manera tan parecida en los animales. Creemos, por los registros que hemos hecho, que los animales, mientras no se mueven, tienen una actividad basal también, pero muy baja. Muy baja, claro, porque de no todas leen, maneras, o sea, no tienen... porque es claro, porque ellos el cerebro de los animales está hecho para funcionar más cuanto más te mueves. Si tú no te mueves, por ejemplo, un animal que está en reposo puede entrar en actividad cuando ve algo, oye algo o huele algo. Pero nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros no necesitamos mirar a ningún sitio, ni oler nada, ni oír nada, y podríamos estar intentando, permítaseme la expresión, de resolver un teorema. Imagínate el cerebro ahí dando... Eso me resultó muy interesante, hablar de cómo podemos estar el cuerpo sedentario, pero el cerebro puede estar muy activo, ¿no? Y no piensen los oyentes que hay que resolver un teorema. Podrías estar con los ojos cerrados, en total oscuridad, sin pensar en nada, y estar pensando en cómo organizas las vacaciones del próximo verano, y estarías ahí muy intensamente activo. No tenemos constancia, ojo, no digo que no exista, digo que no tenemos constancia de que un ser vivo, un animal, tenga esa misma actividad cuando está totalmente quieto, parado, sin pensar en nada más. Lo entiendo, muy bien. En esta vida que llevamos, ¿no? Muchos de nosotros muy sedentarios por nuestros trabajos, estamos pues en un lugar cerrado, puede ser un laboratorio, puede ser un despacho, una oficina, y decimos algunos, ¿no? Oye, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, pues vamos al gimnasio, nos metemos ahí caña, 1 hora al gimnasio, fantástico. ¿Es mejor ir al gimnasio 1 hora a darnos caña o tener un movimiento más tranquilo y más suave a lo largo del día? Es decir, ¿cómo responde al cerebro a los distintos tipos? Si me haces elegir, te diré que lo más efectivo y lo más ideal, porque evolutivamente así nos hemos seleccionado, es tener una vida activa. El máximo de horas al día que podamos estar haciendo algo de movimiento. Evidentemente eso no es posible, y entonces lo tenemos que sustituir con ir a un gimnasio, que no está nada mal, ¿eh? Que lo nota también el... Hombre, claro. Mira, nosotros la recomendación que solemos hacer, porque es el
Cuando digo recomendación no es por una cuestión de sentido común. Oye, que estaría muy bien que fuera por sentido común, que es un sentido poco común muy interesante. No, cuando yo digo que recomendamos, quiero decir que hay estudios científicos sólidos y serios, y no uno, hay cientos, publicados en donde se recomienda porque se han observado beneficios para el cerebro. Y están divididos en dos bloques. Hay un bloque que lo que hace es combatir el sedentarismo y para ello lo que se recomienda es hacer snacks de ejercicio, que es levantarse durante 2 o 3 minutos cada hora, si puedes. Si no, pues cuando puedas, lo haces. El máximo número de veces al día que tú vayas a estar pasando muchas horas sentado en el laboratorio, en la oficina o en donde sea. Evidentemente, si vas a un cine, pues hombre, va a estar 1 hora y media, 2 horas, tampoco pasa nada. Vamos a estar ahí levantándonos a hacer flexiones, ¿no? Pero si tú vas a estar 7 horas sentado, levantándote nada más que para ir al servicio o para echarte un café, pues ahí sí que se recomienda levantarse 2 o 3 minutos cada hora. Pero ese es el primer bloque. Luego está el segundo bloque, que es el de hacer ejercicio. Ya. Ahí puedes ir al gimnasio, puedes ir a donde quieras. Y ahí sí que se necesita... hay un consenso académico que dice que aproximadamente sesiones de 1 hora están muy bien. Con eso ya se consiguen los beneficios. Si puedes estar más. Si puedes estar muchos días a la semana así, pues mejor para ti. Pero si estás 3 días a la semana, un día sí otro no, durante la semana o incluso el fin de semana solo, en todas esas circunstancias funciona. Y esa hora la repartimos entre media hora de aeróbico, cada cual lo que pueda, correr, caminar, depende cada uno lo que pueda, a la velocidad que cada uno pueda. Y luego 15 o 20 minutos de fuerza. Esto es muy importante, sobre todo para las personas mayores, porque contrariamente a lo que creemos, no es solo la gente joven la que tiene que hacer fuerza y mancuernas, sino que las personas mayores tienen una gran probabilidad de pérdida de fuerza, de masa muscular y de fuerza. Y entonces necesitan hacer ejercicios de fuerza y se puede terminar con unos 10 minutos de ejercicios de equilibrio, de coordinación o incluso solo de respiración y de meditación. Y con eso, cuantas más veces puedas a la semana, esa horita, y luego interrumpir el sedentarismo, levantándote 2-3 minutos cada hora, eso ya es el máximo de beneficios que va a conseguir tu cerebro. Y es lo que denominamos ejercicio moderado. Eso es moderado. Ostras. Sí, eso es moderado. Piensa que solamente estamos pidiendo que la gente se levante del asiento. Fíjate. 2 minutos. Que camine media hora, fíjate, caminar media hora, nada más. Claro, evidentemente una persona que pueda pegarse un paseo de 3 horas, pues ya no necesita eso, claro. Y luego hacer un poquito de ejercicio de fuerza. 20 minutos de ejercicio de fuerza. Yeah. Y cuando digo ejercicio de fuerza me refiero también a ejercicio de fuerza moderado. Es decir, que tus músculos tiren peso, pero no te hagas daño. No vamos a hacer Mr. América. Vale. Además que te haces daño. Si haces el bruto, que no se trata de eso. Sí, no, te puedes generar una lesión, no qué duda cabe. Y entiendo que esto también para personas mayores es fabuloso, ¿no? Es decir, lo de levantarse cuando son muy sedentarios. Esto está especialmente... Mayores, viendo la tele, ¿no? No hemos hablado de ponernos ahí a ver en Netflix, a enchufarnos ahí episodios, ¿no? De hecho, existen 2 tipos de sedentarismo. El cognitivamente activo, que es el de estar leyendo o hablando, charlando, o el cognitivamente inactivo, que consiste en estar, pongo este paradigma porque es el que se utiliza en la investigación en neurobiología, que es estar durante un par de horas o 3 mirando la tele, haciendo zapping sin hacerle mucho caso. Es que encima no prestas ni atención a lo que estás viendo, ¿no? Sí, porque le prestas la atención escasa de, bueno, esto no me gusta. Sí, pero no te gusta nada, porque no te paras en nada. Ya. Y claro, ahora que tenemos 80 canales y ninguno sirve para nada, porque casi todos son malísimos, y dan información que solamente es interesante para 2 personas, Ya. Entonces el resto del tiempo se consume en un contenido que a la mayor parte de las personas no les interesa. Entonces estás cambiando, y tú piensas que si solamente ves cada canal 1 minuto para ver si te interesa, si tienes 120 canales se te han ido 2 horas sin decidir qué te interesa. Qué locura. Entonces, claro, esas 2 horas el cerebro está con un electroencefalograma bastante plano, bastante inactivo, plano, ¿no? Claro, Ya. pero bastante inactivo. Y se ha medido qué áreas del cerebro están activas en ese cerebro. Y son pocas y muy poco activas.
Solamente esa persona se levanta y da un paseo dando una vuelta a la manzana y se activan un montón de regiones cerebrales. Fíjate. Sin que es que sea tu barrio ni más bonito ni más feo. Solamente porque estás caminando y te mueves. Por el movimiento. Y las redes sociales igual, ¿no? Esto de estar ahí con el móvil... Bueno, lo de las redes sociales es lo mismo, pero además con el estrés de que eso no para nunca, porque al fin y al cabo la televisión, los canales se acaban terminando, ya no hay más canales, por mucho que mires. Y además, hombre, siempre llegará un momento en que hay un contenido que circunstancialmente te puede interesar, quizás. Pero somos 8.000 millones de personas subiendo cosas a TikTok. Bueno, no seremos todos, pero muchos miles de millones subiendo cosas a TikTok y además subiendo continuamente. Entonces eso no va a acabar nunca. Nunca va a acabar. De hecho, los contenidos son intencionadamente rápidos y adictivos para que te enganches y no te salgas de la plataforma. De hecho, ya hay algunas personas, algunos gurús de la tecnología, que están llamando la atención sobre el mal diseño. Quiero decir el mal diseño. El diseño intencionadamente malo que tienen estas plataformas para que no para que te enganches a ellas. ¿Por qué? Porque ellos cobran por gente enganchada durante horas a esas plataformas. Entonces, son muy entretenidas un ratito, pero apaga y a otra cosa. No, total. Y eso está muy ligado, que también hablabas de eso en el libro, que me ha gustado mucho, de cómo tendemos los últimos años a sobresimplificar todo, ¿no? Todo lo queremos consumir, a entender o poner esto es bueno, esto es malo, esto es así, y no, hay matices. Algo ¿no? Nos hacen pensar esos matices, todo lo esas que hay interpretaciones. Es lo que es en función de una complejidad que tiene. Claro. Y tú para comprenderla necesitas un tiempo para comprenderla. Claro. Si tú tienes que decidirlo todo en una décima de segundo, sí, lo puedes hacer. Evaluando superfluamente lo que son las cosas y si importan. Y, por supuesto, tomando decisiones a la ligera. Entonces, si la información es escasa porque tienes un segundo para decidir, o no quieres gastar más en decidir. Si además la información te obliga a tomar decisiones sin analizar la complejidad y sin molestarte en tomar una decisión compleja, bueno, pues igual es que no tienes ese tiempo. Por ejemplo, la liebre cuando la persigue el lobo no tiene tiempo. Más vale que eso lo tenga automatizado. Pero tú imagínate, como decíamos antes, que la liebre, todas las decisiones que tomara fueran así. Por ejemplo, para poner un ejemplo típico de la materia de la que los biólogos siempre estamos hablando, que es la reproducción y el sexo, imagínate que elegir la pareja reproductiva se tuviera que hacer en un segundo. Pues probablemente elegirías mal. Claro. Eso, la naturaleza ha hecho que se tomen las decisiones despacito. En cambio, salir escopetado huyendo del zorro, pues evidentemente se tiene que hacer muy deprisa. Por eso nuestro cerebro tiene las dos formas de pensar. Como decía el premio Nobel, pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Pensar despacio, pensar deprisa. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de procesar información. Y nosotros estamos haciendo con las plataformas que todas nuestras decisiones, desde en qué vídeo me paro hasta qué coche me compro, lo hagamos todo muy deprisa. Ya. ¿Y qué piensas? Porque ya sé que no se sabe todavía porque está empezando, pero ¿cómo crees que va a afectar la inteligencia artificial? Pues mira, me sorprende que acabo de ver esta semana pasada un primer estudio del impacto de la inteligencia artificial en niños muy pequeños y no todavía en adolescentes. Y el resultado es que su actividad cerebral disminuye en cuanto se dan cuenta de que la inteligencia artificial hace cosas por ellos. Estamos hablando de niños de entre 7 y 10 años. Es que es una locura. Yo como profesora lo vengo notando, pues además es que es muy reciente, ¿no? Como es que ya les pides que hagan cualquier trabajo y te vienen que lo han hecho 100%, pero 100% con IA. La inteligencia artificial y la IA es muy útil cuando tú quieres ganar tiempo, exacto, especialmente... Perdón. No, tranquilo. En cosas que no requieren una gran... en donde realmente tú no vas a plasmar lo que tú eres y lo que tú haces. Por ejemplo, imagínate que escribes un ensayo
Pues no puedes hacer el ensayo con inteligencia artificial. Ahora le vas a escribir una carta a tu editor diciéndole, bueno, este libro ya está, mira especialmente el capítulo 5 porque es el último que he hecho, no vaya a ser que sea muy distinto del 11, que... Quiero decir, eso no son cosas muy importantes. Entonces tú le metes un prompt a la inteligencia artificial y que te haga la carta. Oye, lo hace excelente, qué buenos son en eso la inteligencia artificial. Pero claro, el problema es que los estudiantes no están haciendo eso. Están dejando de aprender. Los estudiantes están poniéndole a la inteligencia artificial ¿qué se sabe de? Claro, que se sabe de... Y es evidente que nosotros en el laboratorio lo hacemos precisamente para saber cuánto está fallando. Y es verdad que generalmente te da información, sobre todo en los últimos meses, porque desde finales del 2023 que empezó esto, llevamos ya 2 años casi y medio. En esos 2 años y medio la inteligencia artificial ha evolucionado mucho y es mucho mejor que al principio. Pero se sigue inventando cosas. Sí. En cuanto tú le dices... ¿Qué se sabe de algo? Para saber realmente por dónde van los tiros. Y él te dice, sí, existe un estudio de McKinsey tal, me lo estoy inventando, yo me lo estoy inventando. Te dice, el estudio de McKinsey tal, que se publicó en 2025. Dice, vale, dame el link. Y te da el link y te manda a O'Connor tal 2023. Y le dices, oye, me has dicho McKinsey, ¿dónde está McKinsey? Y te dice, uy, perdón, tienes razón, McKinsey no existe. Digo, no, ni O'Connor. Total. Claro, porque tú piensas que la inteligencia artificial está... Esto es un mensaje que habría que decirle a los chavales. Lo que ella hace es un método probabilístico de generar texto con sentido. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, qué se sabe del agua, él busca en todas las páginas web del mundo donde se habla del agua y busca las frases mejor hechas. Entonces es muy fácil que encuentre muy habitualmente, con gran probabilidad, que el agua es inodora, insípida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te lo va a poner y dices tú, anda, mira qué bien. Claro, porque eso se dice en Internet. Como se dice en Internet, la inteligencia artificial también te lo dice. Ahora bien, le dices, ¿quién fue el primero que dijo eso? Entonces, como no esté puesto exactamente eso en Internet, que no estará puesto, se lo inventa. Se lo inventa. Ya. Pero es que yo creo que incluso, aunque la inteligencia artificial evolucione muchísimo y llegue a ser fabuloso, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que nosotros no desarrollamos nuestra inteligencia? Pues ese es el problema. Nosotros no adquirimos conocimiento, porque en ese adquirir conocimiento... hay un disfrute y hay un desarrollo intelectual, ¿no? Y toda esa magia que ocurre en el cerebro, si dejamos de usarlo. Hemos dicho antes que existía el sedentarismo cognitivamente activo, sí. El sedentarismo cognitivamente inactivo, y yo he acuñado un término que es, hay que refinarlo, pero es el sedentarismo cognitivamente suplantado. Si tú dejas que te suplante tu cognición, la inteligencia artificial, entonces vas a tener un sedentarismo. Haciendo un juego de palabras, tu cerebro va a ser un desierto. Juego de palabras raro entre sedentarismo y desierto. Efectivamente vas a tener un desierto en donde tu cerebro va a recibir la información, va a recibir el mensaje de no solo tiene toda su vida resuelta porque no se mueve, sino que además tiene todos sus pensamientos resueltos con otro cerebro, me está engañando con otro cerebro. Entonces, ese cerebro va a decir, vale, pues tú sabrás. ¿Qué me cuentas, no? Me divorcio de ti. Y entonces, efectivamente, va a claudicar nuestro cerebro, va a decir, bueno, ya no me hace falta, pues ya está, yo a gastar poco, que es para lo que me ha hecho la evolución. Esperemos que, no sé, veremos, pero es un poco, asusta un poco. A mí ya no, quiero decir, de cara a mí misma, porque ya tengo desarrollado toda esa capacidad de... La epidemia de sedentarismo que tenemos es porque ya no necesitamos movernos como antes porque ha venido el coche. Ya. Bueno, pues nos queda solo nuestro cerebro. Ya. Pero es que ha venido la inteligencia artificial. O seguimos usando la inteligencia natural o la inteligencia artificial hará que nuestro cerebro no sirva de nada. Qué barbaridad. Vamos a volver a las personas que sí que
que elegimos que sí valga de algo nuestro cerebro. Hay una parte del libro que me ha parecido especialmente fascinante, que es el diálogo entre el músculo y el cerebro. Ajá. ¿No? Como comentabas que, como decía Lamartine, que el cerebro se da cuerda a sí mismo, ¿no? Y en ese diálogo que ocurre entre el músculo y el cerebro, cuéntanos eso cómo es, porque, claro, desde la ignorancia, pues yo siempre he tendido a pensar que el músculo es importante desarrollarlo por el tema estructural, fuerza, sostén, movimiento, pero... Desplazarte de un sitio a otro. Exactamente, pero ¿cómo ocurre y qué es ese diálogo? ¿Qué elementos? Hay dos cosas muy chulas y una que se ha descubierto y se ha publicado hace 2 meses, es decir, no está en el libro. Anda. Y yo la vamos a contar aquí. Ok. Primero vamos a contar lo que está en el libro. Resulta que el músculo genera una serie de sustancias que le sirven para decirle al cerebro: te estás moviendo. Como todo el mundo se podrá imaginar, el cerebro no necesita de eso para saber que te estás moviendo. Tiene sus sentidos para saber que te estás moviendo. Pero por si acaso, el sistema ha reforzado esa información para que el músculo le diga: me estoy moviendo más o menos, cosa que los sentidos también te pueden decir. Los sentidos, sobre todo la vista, somos un ser vivo, eminentemente un animal eminentemente visual. Entonces, por lo rápido que van las imágenes a nuestro alrededor, nosotros sabemos si vamos más deprisa o más despacio. Pero además tenemos información propioceptiva, que quiere decir que nuestros músculos y nuestros tendones le mandan la información al cerebro de: te estás moviendo muy deprisa. Pero es que además el músculo le puede decir: te estás moviendo mucho tiempo, porque fabrica diferentes sustancias. Esto es una revolución de hace 25 o 30 años. El músculo fabrica moléculas que, bueno, dichas así rápidamente igual se nos olvidan dentro de media hora, pero bueno, están en el libro. Son el IGF-1, el BDNF, la irisina, el lactato. Todo esto lo produce el músculo, cuanto más se mueve. Y todo eso sale a la sangre, circula por todo el organismo, cruza la barrera hematoencefálica y hace sus acciones. ¿Qué acciones? Aparte de decirle al cerebro que estás haciendo ejercicio, eso sirve para que hagas más neuronas, más sinapsis, más mitocondrias, todas esas cosas que hemos dicho. Lo que se ha descubierto hace poco, que esto no se sabía, es que el cerebro le dice cosas al músculo. También. El cerebro forma unas moléculas, sobre todo en el hipotálamo, que es una región muy particular porque es la que controla toda la endocrinología. Y de eso vive, de formar hormonas en el cerebro que salen al torrente sanguíneo y van a todas partes del cuerpo para informar de cosas. Pero bueno, esas hormonas sabíamos que eran hormonas como, por ejemplo, pues la hormona que controla el estrés. Y que al final acaba controlando la secreción de cortisol. Y todo eso viene por hormonas que salen del cerebro, del hipotálamo. Y otras muchas hormonas. Pero lo que no sabíamos es que hay una hormona que va al músculo para decirle: venga, que va todo bien. Es como un diálogo. Sí, claro, es como un diálogo en donde, vale, ya me he enterado de que nos estamos moviendo. Sí. Porque lo veo y porque me lo estás diciendo tú. Te mando el acuse de recibo de que yo ya me he enterado, ¿vale? Entonces, eso se ha descubierto en una publicación en febrero o marzo, que evidentemente ya al libro no ha llegado. Bueno, pero ya tendrás tiempo para ya llegaremos. Pero... Mientras tanto, lo contamos por aquí. Claro que sí, qué fascinante. Es que me pareció precioso, ¿no? Ese diálogo, como decías, que se va dando cuerda a sí mismo, porque en esa retroalimentación que se va haciendo el músculo, ¿no? Con el cerebro, pues la máquina va ahí funcionando. Y de hecho, una cosa que se ha descubierto en los últimos años es que ese diálogo no es solo entre el músculo y el cerebro. También la microbiota, también el sistema inmunitario. Wow. Esta es otra, la microbiota, también, que ¿se hace ejercicio también afecta a la microbiota? Sí, nosotros publicamos el año pasado un estudio muy interesante, salió en una revista que es de la familia de Lancet, y lo que veíamos era que muchos de los ejercicios beneficiosos del ejercicio para el cerebro, incluida la formación de nuevas neuronas, era gracias en parte a la microbiota. Eso lo contamos también en el libro. Y lo que se observa es que si tú haces ejercicio comparado con un sedentario, tienes unas bacterias más altas y otras más bajas, completamente diferente del sedentario. Es decir, tienes un perfil de microbiota específico.
Tanto es así que entrenamos a una máquina de inteligencia artificial para que fuera capaz de distinguir, la entrenamos, a que distinguiera el perfil de microbiota que tenía un ratón corredor, de un perfil de microbiota que tenía un ratón sedentario. Y después de varias rondas de entrenamiento le pusimos información de animales nuevos y los clasificaba muy bien. Estos son sedentarios, estos son corredores, estos son sedentarios, estos son corredores. O sea que realmente funciona tanto como para poder decidir la máquina con alto grado de éxito si una persona es, en función de las bacterias que tiene en su microbiota intestinal, si es sedentario o ejercitado. Pero lo más interesante viene ahora. Si tú coges las heces de esos ratones y haces un trasplante de microbiota fecal a sedentarios, el sedentario que recibe la microbiota fecal de un corredor moderado tiene más neuronas y más capacidad cognitiva. Alucinante. En cambio, si le pasas el microbiota fecal de uno que ha corrido demasiado tiempo o demasiado deprisa, que ya sabes, porque hemos hecho los experimentos, que pierde parte de los beneficios, ya no tiene más neuronas y ya no tiene un aumento de la capacidad cognitiva, y esa microbiota fecal se la pones al sedentario, tampoco recibe esos beneficios. Es decir, esos beneficios solamente los recibe si tiene la microbiota fecal de un corredor moderado. Alucinante. Te iba a preguntar, José Luis, sobre el ejercicio, que también está muy de moda. Bueno, eso es una minoría de la población, ¿no? Pero el ejercicio extenuante, correr maratones, los Ironman, los triatlones. ¿Esto es bueno para el cerebro? ¿Está probado que...? Hemos detectado que la distribución de toda la población a nivel mundial es bimodal. Es como si tuviera, en lugar de ser una curva así, es como si tuviera dos jorobas. Aquí tenemos una gran cantidad de gente que es sedentaria. Tenemos una pandemia de sedentarismo y la OMS está muy preocupada por ello. Pero también tenemos otra joroba en el otro extremo, y es gente que se pasa haciendo ejercicio. Mira, ni las maratones son malas, ni el Ironman es malo, nada de todo eso es malo para la gente que está muy preparada, que se toma las cosas muy en serio, que se hace la preparación muy formal, con asistencia profesional. El problema es que, bueno, ayer tuvimos en Madrid y la Maratón de Madrid, también tuvo lugar la Maratón de Londres, 47.000 personas en un caso, 60.000 en el otro. Me cuesta trabajo creer, porque lo dicen los datos además, que esas 60.000 personas estén muy preparadas para correr maratones. No lo están. Y por lo tanto, si no lo están... El asunto es que lo que estamos es viviendo una moda. Ahora se corre por todo, hasta para protestar se corre. Pero bueno, si se corren 5 kilómetros o 10 kilómetros me parece bien. El problema es que la gente, como decía aquel haciendo un juego de palabras, hay que estar muy preparado para hacer deporte. Hay que estar muy entrenado para hacer deporte. No se hace deporte para entrenarse. Por eso nosotros, si te has fijado en el libro, hablamos constantemente de actividad física y ejercicio físico, no de deporte. El deporte implica competición y la competición significa estrés. Y por lo tanto, no. Estrés. Defiendes también, José Luis, el término medio en tu libro. Claro. Dices varias veces, el tema central de este libro es el término medio. Exacto. ¿A qué te refieres con esto? Justo ese espacio que se está despoblando entre las dos jorobas. Las dos jorobas, vale. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho experimentos con ratones, también los estamos haciendo con seres humanos, y otros muchos grupos han hecho muchos experimentos también, y han descubierto que el ejercicio muy intenso, el ejercicio extenuante, a largo plazo, no solamente no produce beneficios en el cerebro, sino que además elimina prácticamente cualquier beneficio que te podía haber dado comparado con un sedentarismo, e incluso si la intensidad o la duración son muy, muy largas, son muy elevados, podrías incluso acabar peor que un sedentario. Caray. Es decir, no solamente es una U invertida, sino que puede ser una J invertida. Caray. A ver, esto viene de un principio que es importante conocer, y es que el músculo y el cerebro funcionan diferente. Todos sabemos que en el músculo generalmente te dice el entrenador que tienes que ir al fallo, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a la persona con la mancuerna y cuando ya no puedes más es justo cuando más efecto hace.
porque es la señal que necesita el músculo para formar más fibra, generar nueva fibra muscular y desarrollarse óptimamente. Si tú llevas el cerebro al fallo, lo único que tienes es un fallo. Ya está, no hay mejora. Ya. La manera en que responde el músculo al ejercicio es una curva sigmoidea en S. Al principio, cuanto más ejercicio haces, mejor, hasta que llega un punto en donde ya no mejoras, pero tampoco pierdes. Es una S. En cambio, el cerebro funciona como una U invertida, es como una montaña. Mejora y mejora, cuanto más haces mejor, hasta que llegas a un punto en donde si te pasas de intensidad y de duración, empiezas a caer y empiezas a perder parte de los beneficios que estabas teniendo con el ejercicio moderado. Pero déjame decir que no es solamente un problema de cerebro. Los cardiólogos están empezando a decir que ojo con el ejercicio muy intenso y de alta duración, porque se desarrolla, yo no soy un experto en cardiología y por tanto pido a los expertos que me disculpen, pero se empiezan a desarrollar fibrilaciones auriculares y cardiopatías derivadas al mucho esfuerzo. Por supuesto, hay seres humanos genéticamente preparadísimos. Ya. Y además se preparan y se entrenan epigenéticamente para hacer esos esfuerzos. Nada que decirles. Claro, esos son los super top, claro. Nada que decirles a esas personas. Claro. O un aficionado que tenga esa genética y se corra 50 kilómetros y 100 kilómetros a la semana tan a gusto. El problema es que eso es un muy pequeño porcentaje de la población general, la que está preparada genéticamente y preparada encima, además, por su entrenamiento y por sus protocolos de entrenamiento. Piensa que la inmensa mayor parte de la gente corre el maratón sin haber hecho entrenamiento, sin que le haya visto un especialista, sin tener un entrenador personal, simplemente porque está de moda y es muy gratificante estar en la salida con 47.000 personas. Ya está. Ya. José Luis, nos estamos quedando sin tiempo, qué pena. Creo importante para cierre dejar este concepto, esta idea de término medio, ¿verdad? Sí. Es decir, de no hace falta, o sea, habrá, si eres un superdeportista, lo llevas en la genética, te preparas, estamos hablando de un grupo de personas reducido, pero para la inmensa mayoría de nosotros, ¿cuáles son tus consejos? Mi consejo es, como hemos dicho antes, reducir el tiempo que uno se pasa sentado y hacer todo el ejercicio que pueda, pero siempre de manera moderada. Es decir, si corres, corre despacio. Eso que los expertos llaman el límite entre zona 2 y zona 3. Lo explicamos en el libro. Además, hay que calcular cuál es la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca a la que tú tienes que entrenarte. Hay, por supuesto, métodos muy sofisticados que no todo el mundo tiene al alcance, pero en el último capítulo del libro decimos una fórmula validada científicamente y publicada de cómo calcular cuánta frecuencia cardíaca tienes tú que hacer. Y luego, por supuesto, el ejercicio de fuerza y de respiración, de equilibrio, especialmente cuando ya vamos cumpliendo años, hay que hacer ejercicio de fuerza y de equilibrio. Pero vamos, si no se dispone de mucho tiempo, con hacer el ejercicio aeróbico ya vamos más que cumplidos. Muy por encima de la media. Sí. Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Ha sido un placer y me he encontrado muy cómodo con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias. A vosotros. Pues muchas gracias a todos. Esperamos que hayáis aprendido y que os haya resultado muy interesante. Y no dejéis de leeros el libro porque de verdad que lo vais a disfrutar un montón. Muchísimas gracias. Muchas gracias.